Estaba en una fiesta de cena con mi esposa, Claire. Por lo general, me sentaba en silencio en un rincón, observando a mi esposa y a las demás personas en la habitación. Ella conversaba animadamente con su mentor y amigo, el profesor Randy Hill. Sus gestos con las manos eran discretos debido a que sostenía un martini en una mano, pero podía decir que estaba tratando de transmitir alguna idea al profesor. Para mí, él parecía un tipo astuto, pero nunca expresé mi disgusto personal por él ante ella, sabiendo que solo encontraría resistencia. Ella creía que el profesor no podía ser malo. Claire era una autora potencialmente superventas. Había escrito varias historias románticas cortas que se habían publicado y recibido bien. Durante los últimos 2 años, se había centrado en una novela histórica, realizando una extensa investigación sobre la época para elaborar la trama, incluidos datos de problemas políticos, sociales, económicos y geográficos. Hace unos 3 meses, comenzó a escribir su libro a tiempo completo, y yo apoyaba sus esfuerzos tanto financieros como emocionales. Pensaba que tendría suficiente del libro terminado para enviarlo a un editor para su revisión en aproximadamente un mes más o menos. Todavía estaba realizando investigaciones para el libro, visitando la biblioteca un par de días a la semana y reuniéndose con el profesor semanalmente. Me disgustaba que estuviera lejos de casa, especialmente cerca de él, pero sentía que tenía que confiar en ella. Me llamo Mitch Howle, tengo 36 años y trabajo en una empresa de ingeniería consultiva en la zona. No soy el tipo más guapo, estoy empezando a quedarme calvo, pero me mantengo en forma y corro, así que estoy en muy buena forma. Estoy bien remunerado y, con mi certificación de ingeniero profesional, la seguridad laboral no es una preocupación. Claire tiene 34 años, es alta, delgada y bastante atractiva, aunque no es una belleza. Pensaba que su fotografía en la solapa del libro ayudaría a las ventas, pero tal vez estaba siendo parcial. Tenía todas las cualidades que quería en una esposa, agradable a la vista, inteligente, segura de sí misma y amorosa. Aunque últimamente, el amor había disminuido un poco, lo atribuía a las largas horas que pasaba en su novela. Nunca me la ofreció para que la leyera, solo a su mentor. Siendo profesor de literatura inglesa, supongo que él sabía más sobre sus méritos que yo, pero aún así, me molestaba. Hablamos de tener hijos, y ella acordó que los querría algún día, pero primero quería establecerse como autora. Así que esperé pacientemente a que el libro se terminara, pero las dudas sobre la interminable línea de tiempo comenzaron a atormentarme. Esperaba que una vez que la novela estuviera completa, ella estuviera lista para enfocarse en su vida, ya que su reloj biológico estaba corriendo. Ambos éramos hijos únicos, y nuestros padres estaban ansiosos por no tener nietos. Si pasaran otros 2 o 3 años antes de que estuviera lista para tener hijos, tal vez nunca llegarían a ser abuelos, pensé. El evento de esa noche fue organizado por el decano de la Escuela de Artes, y yo estaba allí únicamente por Claire. No me importaban esos eventos, pero no eran mis favoritos. En la universidad, tuve que tomar literatura inglesa como optativa, pero mi prioridad eran las asignaturas que llevaban a la ingeniería, y temo haber aprendido poco, lo suficiente como para aprobar. La conversación aquí, como de costumbre, se centraba en el último libro y en el nuevo autor más popular, no en mi lista de entretenimientos personales. Sabía lo suficiente, escuchando a Claire, pero en este ambiente, me sentía fuera de lugar. Al llegar, di una vuelta con Claire, estrechando manos con la mayoría de las 20 personas aproximadamente. Como mencioné, ahora me sentaba en silencio en un rincón con mi whisky, observando la habitación, disfrutando de la vista de mi esposa entre sus pares y pensando en lo genial que sería si su novela se convirtiera en un superventas. Con 2 pequeños libros a su nombre, podría mezclarse y conversar aquí casi como igual, pero un superventas la elevaría mucho por encima de ellos, y podría deleitarse con su envidia y celos. Por lo general, no era una persona muy franca, pero la admiración de los colegas aumentaría su confianza en sí misma y en sus habilidades. Sonreí para mí mismo, pensando en todo el trabajo que había hecho y en todas las posibilidades y escenarios que podrían desarrollarse si su novela llegaba hasta el final.
En ese momento, atrapé movimiento de reojo y vi a la señora Hill, la esposa del profesor, acercándose a mí. Interiormente, gemí, esperando permanecer tranquilamente no involucrado, pero parecía que eso no estaba destinado a suceder. La señora Hill era una mujer con la que había hablado brevemente unas cuantas veces, pero no la conocía bien. Mitch, noté que está sentado aquí solo y me dije que nunca ayuda a una persona a disfrutar de una de estas reuniones. Le da una mala reputación a tales eventos, bromeó, sentándose en la silla junto a la mía. Me atrapaste, señora Hill. ¿Puedo ofrecerte algo de beber? Llámame Jan, y no puedo tomar alcohol, pero veo que estás disfrutando del tuyo. Siempre digo que un poco de whisky mantiene alejadas a las moscas, Jan. Entonces, ¿qué piensas del libro de tu esposa? Randy dice que definitivamente será un superventas. Creo que está un poco celoso. No he sido invitado a leerlo, así que no puedo comentar sobre la calidad de la escritura o el contenido. Bueno, yo tampoco lo he leído, pero Randy está impresionado. ¿Tu esposa ni siquiera discute el libro contigo? Ni una palabra. Estoy empezando a pensar que no cree que tenga algo que ofrecer sobre el tema o algo que ella quisiera escuchar. Sin embargo, estoy muy orgulloso de ella por asumir la novela y, por lo que dices, hacerlo muy bien en ello. Todo este tiempo, observaba a Claire y al profesor, que seguían hablando en el otro extremo de la habitación. Habían estado conversando durante un tiempo. Mientras seguía observando, parecían llegar a un acuerdo, y Claire escaneó la habitación, presumiblemente buscándome. Cuando me vio, comenzó a saludar y luego, aparentemente notando a Jan a mi lado, dio lo que interpreté como una mirada ansiosa, volvió a mirar al profesor y le dijo algo. Él miró en nuestra dirección con una mirada igualmente extraña, luego ambos se apresuraron hacia nosotros sin decir una palabra. Mientras se acercaban, me preguntaba qué los había alarmado. Jan también debía estar observándolos porque comentó sobre sus acciones. Parece que hemos hecho algo para preocupar a nuestras parejas. Parece eso, bromeé, tal vez piensen que estamos planeando un romance. Jan sonrió débilmente ante mi torpe comentario. Cuando nuestras parejas nos alcanzaron, inmediatamente comenzaron un diálogo nervioso. Oigan, ¿qué están planeando ustedes dos? ¿Ves? Te lo dije, me reí con Jan. ¿Qué le dijiste?, preguntó Claire. Bromeé que ustedes dos probablemente pensaban que estábamos planeando un romance, le sonreí burlonamente. Tanto Randy como mi esposa parecían palidecer un poco, pero Randy se recuperó primero. Bueno, parecía un poco sospechoso, y queríamos asegurarnos de que ustedes dos se estuvieran comportando, dijo con una sonrisa forzada. Jan preguntó, ¿resolvieron todos los problemas con el libro de Claire? Parecía que la estaban asediando. Oh sí, respondió Randy. El libro de Claire no tiene muchos problemas. Está en el camino correcto y debería recibir una buena respuesta cuando se publique. Ahí es donde terminó nuestra discusión. Charlamos nerviosamente juntos durante unos minutos más, luego el profesor sugirió a Jan. Vamos a dar un paseo, querida, y dejemos solos a estos dos. Tengo un día ocupado mañana. Al levantarse, Jan se volvió hacia mí. Gracias por la charla, Mitch, deberíamos hacerlo de nuevo algún día. Claro, Jan, fue un placer, respondí, volteando hacia Claire, que seguía de pie en silencio. ¿Quieres hablar, o estás lista para irte?, pregunté. Creo que podemos irnos. Ha sido un día largo y estoy cansada. Nos levantamos, nos despedimos de nuestros anfitriones y nos fuimos a casa. En el camino a casa, Claire permaneció en silencio mientras yo conducía, dándome tiempo para reflexionar sobre su reacción al vernos hablar con Jan en la fiesta. Normalmente, no sospecharía que no podía confiar en Claire, pero algo se sintió extraño, y pensé que una conversación más profunda con Jan podría arrojar algo de luz. Decidí hacer un seguimiento de esto la próxima semana. El miércoles por la mañana, logré resolver un montón de problemas en el trabajo y llamé a Jan para organizar una reunión para almorzar.
Ella también sentía que había algo extraño en la reacción de nuestras parejas esa noche y aceptó fácilmente encontrarse conmigo para almorzar al día siguiente para discutirlo. Nos encontramos en Ocharleis en la autopista, ya que era poco probable que nos encontráramos con nuestras parejas o alguien conocido allí. Después de cenar, comenzamos a hablar. «Debes tener algunas preocupaciones para llamar a esta reunión», dijo ella. «Supongo, pero no estoy seguro de qué hacer a continuación». «Bueno, yo también tengo algunas preocupaciones, y son más serias que las tuyas. Por eso acepté reunirme», continuó explicando. «Hace un par de años, descubrí que mi esposo tenía una aventura con un estudiante de posgrado, y juró que nunca volvería a suceder. Creo que había tenido relaciones con otras estudiantes antes de eso, pero no tenía pruebas. Esta vez, si está involucrado con tu esposa, lo atraparé y lo expondré. Sugiero contratar a un detective privado y dividir los costos. Puede ser muy caro, y al compartir los costos, podemos averiguar si está sucediendo algo. También propongo que el detective solo siga a mi esposo. Si está teniendo una aventura con alguien que no sea tu esposa, o no está teniendo ninguna aventura, cubriré los costos yo misma. Si tu esposa está involucrada, dividiremos los costos. ¿Te parece justo?». Me detuve por un momento. «Sí, puedo estar de acuerdo con eso. ¿Cuándo quieres empezar?». «Ahora mismo». «¿Estás libre a las 3 de la tarde de hoy?». «Tengo una cita con un investigador recomendado por un amigo que tuvo un problema similar». «Está bien, dame la dirección y te veré allí. Necesito volver al trabajo». A las 3 en punto, nos encontramos en la oficina del investigador, explicamos lo que queríamos, proporcionamos información sobre nuestras parejas y Jan le dejó un depósito para comenzar. Nos dijo que informaría a Jan semanalmente a menos que necesitara contactarla antes. Al salir de su oficina, ambos suspiramos profundamente. Estábamos listos, y ahora todo lo que podíamos hacer era esperar. Esta era la segunda cosa más difícil que teníamos que hacer. Lo más difícil sería actuar normalmente alrededor de nuestras parejas. La semana transcurrió lentamente, esperaba noticias de Jan, tratando de mantener mis sospechas lejos de Claire. Ella actuaba como una esposa normal y cariñosa, excepto que nuestra vida en el dormitorio continuaba con una frecuencia baja. Finalmente, el siguiente miércoles, Jan me llamó para que fuera a la oficina del investigador para el primer informe. Al entrar, nos invitó a sentarnos y sacó un informe de una pila en su escritorio. «Sé que están ansiosos por saber qué descubrimos sobre las actividades del profesor Hill, y lamento decir que sus sospechas son correctas. El profesor Hill está teniendo una aventura con otra mujer. Lo seguimos hasta un motel en Ginsburg el jueves y ayer, encontrándose con una joven allí cada vez. Entraron en habitaciones diferentes, pero era la misma mujer ambas veces. Tengo fotos de ellos entrando y saliendo de las habitaciones». Deslizó las fotos sobre la mesa hacia nosotros, y con manos temblorosas, tomé una. Mirándola, vi al profesor saliendo de una habitación de motel seguido por una mujer que se volvía para mirarlo. No podía distinguir su rostro, pero su altura, color de cabello y estilo eran similares a los de Claire. Tomando otra foto, la mujer estaba mirando hacia la cámara, y me di cuenta de que no era Claire sino una mujer más joven. Con un suspiro de alivio, me recosté en la silla. Debí haber estado muy tenso porque mi cuerpo se relajó por completo, y mi cabeza se inclinó momentáneamente, liberando la ansiedad que había llevado durante más de una semana. Al levantar la vista, vi a Jan en un silencio determinado y sombrío, hojeando las fotos una por una. Cuando terminó, se volvió hacia el investigador. ¿Puedes obtener evidencia de que están realmente comprometiéndose en algo indecente en esa habitación? Bueno, podríamos tomar fotos, pero no podrías usarlas como evidencia de infidelidad en el tribunal porque invadiría su privacidad. Si lo estuvieran haciendo en tu casa, podrías usar fotos tomadas allí. Tu esposo podría entender esto y no llevarla allí. ¿Por qué no hablar con un abogado de divorcios para obtener consejo? Creo que lo haré. Por favor,
Continúa la vigilancia hasta que te diga que te detengas, dijo Jan, recogió las fotos y se levantó para irse. Salimos de la oficina del investigador y caminamos hacia nuestros autos en silencio durante unos minutos. Te voy a enviar un cheque por la mitad del costo de la vigilancia de esta semana, le dije. No tienes que hacer eso. Lamento que hayas descubierto que tu esposo probablemente es infiel, pero yo descubrí que él no estaba con mi esposa. Eso vale mucho para mí, y ayudar a pagar por ello es más barato a cualquier precio. Así que, escribiré un cheque y te lo enviaré. Bueno, muchas gracias. Aprecio eso. Nos separamos y me dirigí a casa. Solo después de conducir durante unos minutos me di cuenta por qué estaban tan perturbados el profesor y Claire al vernos hablar con Jan en la fiesta. Todavía no habíamos resuelto ese misterio, y debe haber algo que no sepamos. Tal vez Claire está teniendo una aventura con el profesor, pero la vigilancia de la semana no los atrapó. De repente, me alegré de que Jan hubiera continuado con el investigador. Debería llamarla y compartir mis pensamientos para que no detenga el trabajo sin informarme. Era extraño, a lo largo de todas mis conversaciones con Jan, nunca tropezamos con algo que sugiriera remotamente un factor común, indicando alguna indiscreción por parte de Claire. Otra semana pasó, y nos encontramos con el investigador nuevamente. Esta vez, había las mismas fotos con la misma chica. El investigador descubrió que era otra estudiante de posgrado, y Jan decidió presentar una solicitud de divorcio por diferencias irreconciliables, ya que su abogado le dijo que vivimos en un estado sin culpa, lo que significa que la prueba de infidelidad marital no afectaría el resultado del proceso judicial. Le escribí un cheque por la mitad del costo de la vigilancia, y nos separamos. Todavía no sabía por qué nuestras parejas actuaban tan alteradas en la fiesta, pero ahora estaba seguro de que Claire no estaba teniendo una aventura con el profesor. ¿Pero qué pasó entonces? Necesitaba averiguarlo, y contratar investigadores para vigilar a las parejas era caro. Entonces, tal vez debería realizar la vigilancia yo mismo. Necesitaba pensarlo. Últimamente, nuestra vida en el dormitorio había disminuido significativamente, y pensé que si todo estuviera normal y no sospechara de ella, se lo habría mencionado. Decidí decir algo que no la hiciera sospechar que tenía problemas de confianza, pero que pudiera aliviar su conciencia si la tenía. Esa noche después de cenar, hablé sobre mis preocupaciones. Cariño, ¿hay algo mal? ¿Te sientes bien?, le pregunté. Estoy bien. ¿Por qué preguntas?, respondió ella, frunciendo levemente el ceño con una ligera irritación. Porque últimamente, me has dado muchas excusas para no querer hacer el amor, y pensé que tal vez no te sentías bien. ¿Quizás deberías ver a un médico? Se puso ligeramente pálida por un momento, y me sentí aliviado de haber tocado su conciencia. No, estoy bien, te lo he dicho. Pero no había notado que te había estado evitando. Intentaré ser mejor y estar allí para ti, pero la novela me ha agotado tanto, tratando de preparar algo para el editor, que simplemente no puedo concentrarme en nada más últimamente. Lo entiendo, querida, sabes cuánto te amo y estoy orgulloso de ti, así que me preocupo por ti. Hacer el amor debería ser bueno para relajarse, y siempre estoy aquí para ayudarte a relajarte, le sonreí. Ella me devolvió la sonrisa ligeramente, lo veremos, luego se acercó y me besó suavemente en los labios. Tomándome de la mano, me llevó a nuestro dormitorio y comenzó a desvestirse. Después de terminar, ella fue al baño para arreglarse, luego regresó, dijo, «Buenas noches, querido», y se acostó de espaldas a mí. No hubo abrazos como solíamos hacer después de nuestras aventuras, y me di cuenta de que todo había cambiado. A la mañana siguiente, salí de casa para ir al trabajo a la hora habitual, mientras Claire todavía estaba en la cama. Alejándome de la casa, detuve el coche y llamé a la oficina desde mi móvil para decir que ese día no estaría allí, luego me dirigí a una agencia de alquiler de coches cercana. En un día como ese, Claire generalmente iba a la biblioteca para continuar su investigación. Después de alquilar un coche, regresé a nuestra calle y estacioné donde podía observar nuestra casa desde lejos.
Alrededor de las 9 en punto, vi a Claire salir del garaje y dirigirse hacia la biblioteca universitaria. La seguí a distancia. Ella condujo directamente a la biblioteca, y mientras estacionaba, ella dejó su coche y entró al edificio. Me quedé rezagado unos minutos detrás de ella, pero sabía dónde pasaba la mayor parte de su tiempo de investigación y la encontré allí, preparándose para ver microfichas. Escondido detrás de una estantería vecina, la observé, fingiendo estar interesado en un gran libro de referencia. Media hora después, otra mujer se unió a Claire, y cuando Claire la vio, se levantaron y se abrazaron. Para mi sorpresa, se saludaron con un beso ligero. Ahora estaba completamente confundido, pero seguí observando. Claire regresó a su microficha, y la otra mujer sacó un libro y comenzó a leer como si matara el tiempo. Claire continuó trabajando durante otra hora antes de señalar que había terminado por el día y comenzó a recoger sus notas y objetos personales. En un momento, tuve que ir al baño, temiendo que se fueran mientras yo estaba ausente, pero lo cronometré bien y no me perdí nada. Cuando se levantó, lista para irse, la otra mujer también comenzó a empacar. Antes de irse, se besaron de nuevo y, tomadas de la mano, salieron del edificio. Al llegar al estacionamiento, se separaron y se dirigieron a sus autos. Me quedé en la plataforma trasera hasta que comenzaron a moverse, luego me deslicé detrás de ellas mientras ambas se dirigían en la misma dirección, en sentido contrario a nuestra casa. Parecían no notarme mientras la seguía a una distancia respetuosa. El tráfico estaba ocupado y había pocos semáforos, pero no nos dirigíamos hacia nuestra casa. Unos 20 minutos después, se detuvieron en un complejo residencial y estacionaron. Al salir del coche, se dirigieron a uno de los edificios, y yo me instalé para esperar. Unas 2 horas después, vi a Claire salir del apartamento, subir a su coche y salir del estacionamiento. La seguí de nuevo hasta estar seguro de que se dirigía a casa, luego fui a tomar algo y reflexionar sobre lo que había visto. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era esa mujer? ¿Claire estaba teniendo una aventura con ella? Y finalmente, ¿cómo iba a obtener respuestas a mis preguntas? Mientras comía, mis pensamientos estaban algo confusos, pero todo se reducía a si debía contratar a un investigador para obtener respuestas o hacerlo yo mismo. Al final, decidí intentar reunir información por mi cuenta, así que después del almuerzo, fui a la tienda más cercana y compré 3 pequeños grabadores activados por sonido y alimentados por baterías. Eran bastante caros, pero pensé que era más barato que contratar a un investigador. Para cuando había hecho mis compras, era casi mi hora habitual de regresar a casa desde el trabajo, así que me dirigí a la devolución del alquiler de coches y tomé mi propio coche. Al llegar a casa, Claire me saludó con un beso y un abrazo. Cariño, refrescate y prepárate una bebida. La cena estará lista en aproximadamente media hora, me dijo, volviendo a la cocina. Después de preparar una bebida, fui a la cocina. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté. Bien. Logré hacer mucho en la biblioteca esta mañana, y luego trabajé en el libro por la tarde. Como siempre, supongo. ¿Oíste de alguien? ¿Te contactó mamá sobre si vendrán de visita? No, fue un día tranquilo. No hablé con nadie. Si no hubiera estado al tanto, habría tomado lo que dijo tal cual. No parpadeó cuando habló y me dijo una mentira. En el pasado, pensé que podía confiar en ella con mi vida, pero ahora, esa confianza podría haber desaparecido. Todo nuestro matrimonio ahora parecía construido sobre mentiras y posible infidelidad, incluso si era con una mujer. Retrocedí hacia la sala antes de decir algo. Cuando la confronte, necesito todos los hechos. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó ella, entrando en la sala de estar. Normal. Pasé la mayor parte del día fuera de la oficina, trabajando en un proyecto. Mencioné esto en caso de que ella llamara a la oficina buscándome. La cena está lista si quieres comer. Mientras comíamos, me informó que al día siguiente se reuniría con el profesor Hill en su oficina para discutir el último capítulo de su libro.
Estaba casi lista para enviar el paquete al editor y estaba emocionada. Solo asentí y le dije que la apoyaba. Después de la cena, limpié los platos y la cocina, y ella se fue a su habitación a trabajar en su libro. Cuando terminé, tomé uno de los grabadores al garaje y lo instalé debajo del asiento del conductor de su coche. Me aseguré de que estuviera oculto pero fácilmente accesible. Luego tomé otro grabador y lo coloqué en el revestimiento de su bolso. El tercer grabador lo guardé para colocarlo en su habitación en caso de que hiciera llamadas desde allí. Después de eso, vi la televisión hasta aproximadamente las 10 y toqué la puerta de su estudio. Cariño, me voy a la cama a leer un poco. ¿Vas a venir pronto? Quiero terminar este capítulo para poder llevarlo al profesor Hill mañana, así que podría quedarme despierta. Me uniré tan pronto como pueda. Ok, respondí y me fui a dormir. Leí un rato pero no pude mantenerme despierto y me quedé dormido. No sé a qué hora se acostó ella porque estaba profundamente dormido. A la mañana siguiente, cuando salí para el trabajo, ella aún dormía profundamente. Planeaba dejar que los dispositivos de grabación me monitorearan para que pudiera concentrarme en el trabajo por un tiempo. Cuando regresé a casa esa noche, esperé hasta después de la cena y su retiro a su habitación, luego salí al garaje para verificar el grabador en su coche. No me sorprendió encontrarlo prácticamente vacío en cuanto a conversaciones. Luego encontré su bolso y escuché el grabador que había escondido dentro con auriculares. Nada significativo nuevamente, escuché su conversación con el profesor Hill sobre su libro. Parecía que estaban interesados en nada más. Así que borré la grabación y la devolví a su lugar. Tuve que esperar para verificar el grabador en su habitación. La noche repitió la anterior, y terminé yendo a dormir solo nuevamente. A la mañana siguiente, me desperté temprano y me colé en su estudio para recuperar el último grabador. En este grabador había una conversación interesante, aunque breve, unidireccional. Primero, escuché el tono de marcación, lo que significaba que Claire estaba haciendo una llamada. Hola, soy yo, escuché la voz de mi esposa. ¿Todo sigue en pie para mañana? No pude escuchar bien la voz al otro lado, pero parecía ser de una mujer. Sí, también estoy deseando verlo. Pero estoy un poco preocupada. Mitch ha estado actuando un poco extraño. ¿Crees que sospecha algo? No. No planeo dejarlo todavía, gracias por ofrecerte. Necesito enviar esta parte del libro al editor y obtener su compromiso antes de decidir dejarlo. Todavía necesito su apoyo por un tiempo más. Estaré feliz cuando podamos estar completamente juntas. Me alegra verte por unas horas mañana. Ha sido difícil, tratando de estar cerca de Mitch. Realmente no lo disfruto tanto como estar contigo. De acuerdo, también te amo. Nos vemos mañana en la biblioteca. Quedé atónito. Todo se volvió claro para mí, lo que ella estaba haciendo y sus planes. Pensé que amaba a esta mujer, y ella me amaba a mí. Pero resultó que ella solo me estaba usando para alimentarse, vestirse y alojarse mientras escribía su libro y tenía su aventura. Cuanto menos conocía a esta mujer, después de todos los años de nuestro matrimonio. Borré rápidamente la grabación y escondí el grabador nuevamente, luego salí para el trabajo, completamente impactado por las revelaciones de su traición. En el trabajo, estuve sentado en una neblina durante aproximadamente una hora, luego decidí que necesitaba consejos imparciales sobre qué hacer a continuación con mi matrimonio. Obviamente estaba condenado al divorcio, pero necesitaba protegerme financieramente antes de que eso sucediera. Conseguí el nombre de un abogado de divorcios de un amigo que acababa de pasar por un divorcio desordenado, llamé y organicé una reunión para la mañana siguiente. Quería escuchar nuevamente las grabaciones para ver si podía recopilar más datos para darle al abogado. Esa noche, el grabador de su bolso se convirtió en la causa final del divorcio. La grabación comenzó en la biblioteca, parecía, brevemente. Así que, casi he terminado. Solo necesito empacar, y podemos ir a tu apartamento.
Dios, te necesito. Escuché las palabras de Claire. Otra voz femenina respondió, apurémonos, se está haciendo tarde y quieres estar en casa a tiempo. Después de eso, hubo silencio hasta que comenzó nuevamente. Deben haber estado en el apartamento de la otra mujer. Continuó durante bastante tiempo y luego se detuvo cuando obviamente se estaban vistiendo, y luego siguió el silencio. Decidí que tenía suficiente información, así que no escondí los grabadores. En su lugar, hice 3 copias del contenido relevante. 2 juegos los escondí en mi maletín, y el tercero lo empacé para llevarlo al abogado. Me fui a la cama sin notificar a Claire, no era mi práctica habitual, y podría alertarla de que había un problema, pero ya no me importaba. Tenía que esperar la conversación con el abogado al día siguiente antes de enfrentarme a Claire. Me tomó un tiempo conciliar el sueño mientras estaba allí, preguntándome cómo iba el divorcio de Jan Hill. El episodio de la cena, por supuesto, me había abierto los ojos, pero aún estaba desconcertado sobre por qué la aventura entre Claire y el profesor aún no se había expuesto. Me quedé dormido de nuevo antes de que Claire llegara a la cama. A la mañana siguiente, fui al trabajo y, después de hablar con mi jefe, me dirigí al abogado. Su secretaria me llevó inmediatamente a su oficina al llegar, y pasé unos 15 minutos explicándole la situación con mi esposa. También le dejé escuchar mis grabaciones de sus conversaciones. Cuando terminé, él me hizo algunas preguntas. ¿Sabes si el libro en el que está trabajando tu esposa se venderá? Nunca lo he leído, pero mi esposa colaboró en él con el profesor Hill del departamento de inglés de la universidad, y según entiendo, él está encantado con ello. Actualmente está enviando unos primeros capítulos y un esquema de la trama a un editor, y creo que eso le dará una idea de si tiene un libro vendible. ¿Fuiste su único apoyo mientras trabajaba en el libro? Sí, hace un par de años, dejó un buen trabajo para trabajar en el libro a tiempo completo, y he estado apoyándola financieramente y, supongo, emocionalmente durante ese tiempo. ¿Qué quieres lograr con esto? ¿Buscas un divorcio, una separación, o ves la posibilidad de reconciliación después de un tiempo de terapia? Voy por un divorcio y quiero hacerlo lo más difícil posible para ella después de escuchar lo que dijo sobre mí. Pensé en destruir su libro destruyendo su computadora y todas sus notas de investigación. No te recomendaría hacer eso. Podría darte satisfacción cuando termines, pero podrías perder la oportunidad de una venganza más fuerte. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Si el libro tiene buenas posibilidades de venderse, incluso convertirse en un éxito de ventas, entonces durante el divorcio, podrías reclamar la mitad de sus ganancias por las ventas del libro. Creo que eso te proporcionaría una venganza satisfactoria y sería muy rentable para ti. Si destruyeras todo su trabajo, ella podría recrearlo en unos meses, y no ganarías nada con ello. Es algo que definitivamente hay que considerar, pero quizás no sea tan satisfactorio como venganza. Bueno, tienes que considerar que podría valer varios cientos de miles de dólares para ti. Mientras que ella podría recrear su novela en menos de 6 meses, tú, en última instancia, podrías obtener muy poco de ella. ¿Qué sugieres? Te aconsejaría esperar y ver cuál es la reacción del editor ante su libro. Si ella pide y recibe un adelanto del editor, eso es una señal de que ven mucho potencial en el libro. Si el adelanto es significativo, es posible que se mude inmediatamente con su amante. Si hace eso, puedes proceder con el divorcio. En nuestro estado, no hay culpa, así que usaremos diferencias irreconciliables como base y solicitaremos una parte de las ganancias del libro. Podrías usar el adulterio como motivo, pero no afectará el resultado y probablemente sería mucho más costoso. Si la venta del libro le trae ingresos, probablemente no tendrás que pagar pensión alimenticia. Además, dado que ella tenía un trabajo bien remunerado antes de renunciar para trabajar en su libro, eso también jugará a tu favor en cuanto a la pensión alimenticia. Veo que tengo mucho en qué pensar. ¿Podría tomarme un día para reflexionar y luego volver a contactarte? No hay problema. Solo llámame y avísame. Salí de la oficina del abogado y regresé al trabajo. El resto del día,
Casi no hice nada, reflexionando sobre mis opciones. Desesperadamente quería lastimarla por usarme, pero no quería arriesgar obtener una parte financiera de las ventas de su libro. Luego recordé algo sobre los padres de Claire. Eran cristianos fundamentalistas y no tomarían bien que su hija tuviera un romance. Si de alguna manera podía usar eso como forma de venganza, encontraría una inmensa satisfacción después de que todo estuviera dicho y hecho. Una idea comenzó a formarse en mi mente. De camino a casa desde el trabajo, me detuve en una tienda nuevamente y compré otro artículo para recopilar más pruebas. En casa, Claire y yo cenamos lo que ella preparó. Me dijo que enviaría el paquete al editor al día siguiente, pero no esperaba una respuesta durante al menos un mes. También mencionó que escuchó que la esposa del profesor Hill se estaba divorciando de él porque lo encontró con otra mujer y le iba a costar caro. Sonreí para mí mismo y hice un comentario que vi que a Claire no le gustó. Así es como termina cuando tienes una aventura. Sé que querría vengarme si eso me sucediera. Se puso pálida rápidamente y se recompuso. ¿Por qué crees que eso te pasaría a ti? ¿Crees que podría tener una aventura?, preguntó bruscamente. Ahora, querida, sé que eres una esposa fiel, en la medida de lo posible. Solo la idea de que los cónyuges se engañen entre sí me irrita y empiezo a enojarme. Sabes que estoy seguro de que nunca me harías eso, y yo nunca te lo haría a ti. Ella cambió rápidamente de tema. No olvides, es la noche de la basura, y hay algunas bolsas en el garaje que necesitan ser separadas para reciclar. Claro, me encargaré de ello. Entonces ella desapareció en su oficina, y no la vi el resto de la noche. Mientras ella estaba en su oficina, instalé un dispositivo activado por movimiento y un grabador de memoria de gran capacidad en nuestro dormitorio. Lo conecté al cableado de la casa para no tener que preocuparme por reemplazar las baterías. También tenía una función de grabación de sonido. Cuando lo probé, funcionó bien, pero lo dejé apagado hasta que pusiera en marcha la segunda parte de mi plan. A la mañana siguiente, me levanté y salí antes de que ella despertara, desayuné en un café. En el trabajo, llamé al abogado y le pedí que pospusiera el divorcio hasta que averigüemos si el libro será publicado. Dijo que eso sería lo más sensato. Esa noche, le dije a Claire que estaría yendo en un viaje de negocios de 3 días la semana siguiente. Más tarde, escuchando el grabador, la oí decirle a su amiga, a quien descubrí que se llamaba Elaine Hart y que estaba divorciada, sobre mi viaje. Invitó a Elaine a venir y pasar los 3 días en nuestra casa para que pudieran convivir mientras ella continuaba trabajando en su libro. Elaine aceptó, y la segunda parte de mi plan se puso en marcha. La semana siguiente, empacé mis maletas y me fui de viaje, que fue solo un corto viaje a una ciudad a 40 millas de distancia, donde me quedé en un motel con un buen restaurante. Antes de irme, hablé con mi jefe y la secretaria, diciéndoles que estaría fuera por unos días y que si mi esposa llamaba, simplemente le dijeran que estaba fuera de la ciudad. Parecían darse cuenta de que algo no estaba bien en mi matrimonio y aceptaron ayudarme. Llamé a Claire todas las noches en su teléfono móvil para que no sospechara, y solo me quedé cerca de mi habitación en el motel, no queriendo correr el riesgo, aunque era poco probable que me encontrara con alguien que me conociera. Esos fueron 3 días aburridos. 3 días después, regresé a casa actuando como si acabara de estar en el otro lado del país. Cuando regresé, Claire me estaba esperando con la cena lista. Besándola como a una hermana, le pregunté por su libro. ¿Has sabido algo de tu libro? ¿O no, todavía es demasiado pronto? Apenas lo han recibido. Creo que pasará otro de 2 a 4 semanas antes de que escuche algo. ¿Estás preocupada? Sí, por supuesto. Apenas puedo dormir por la noche, pensando en cómo será recibido. Intenté ponerme en contacto con el profesor Hill, pero no está devolviendo las llamadas. Quería discutir algunas preocupaciones que tengo, pero supongo que con su esposa y la universidad, tiene mucho en la cabeza. ¿Por qué lo persigue la universidad?, pregunté.
He oído que es porque la otra mujer con la que estaba viendo era una estudiante, y la universidad tiene una estricta política sobre el personal fraternizando con los estudiantes. Podrían despedirlo, lo cual no me gustaría. Creo que se merece lo que reciba, le dije. ¿No estás siendo un poco duro?, se hinchó. Ya te he dicho mi postura sobre los tramposos. No tengo simpatía cuando se trata de infidelidad, le dije firmemente. Ella parecía un poco sorprendida, pero continuó de todos modos. Bueno, si un compañero no puede satisfacer las necesidades del otro, creo que él o ella debería tener derecho a satisfacer esas necesidades en otro lugar. ¿Realmente crees eso? ¿Qué hay de los votos matrimoniales de abandonar a todos los demás? ¿Qué pasa con hablar con la otra pareja para ver si se puede hacer algo? ¿Qué hay de la terapia antes de huir con otra persona? Ya que estamos en el tema, ¿podrías decirme, ¿estoy satisfaciendo tus necesidades? Antes de responder, ella vaciló y respondió con una expresión triste. Mitch, me satisfaces más que cualquier otro hombre. Luego se dio la vuelta, entró en su oficina y cerró la puerta. No quería presionarla más, ya que no estaba listo para enfrentarla aún, así que no dije nada más. Tal vez le llegué, no lo sé. No pensé que importara ahora. Revisé el grabador y el equipo, esperando atraparlos en nuestra cama, como lo hice. La conversación era similar a las anteriores que había escuchado, así que ahora podía sentarme y esperar. Durante las siguientes 3 semanas, entramos en un periodo de espera. Todo estaba suspendido en anticipación de noticias sobre el libro. Parecía que solo estábamos coexistiendo juntos, cada uno haciendo lo suyo. Un par de veces hicimos el amor, pero me pareció que era por lástima hacia mí. Finalmente, un día llegué a casa del trabajo, y Claire estaba emocionada. ¿Adivina qué? El editor me llamó hoy. Les gustó mucho mi libro, y me enviarán un anticipo de 25,000 pesos. Estoy tan emocionada. También me recomendaron que busque un agente y mencionaron a algunas personas con las que han trabajado. He estado en el teléfono con ellos todo el día y encontré uno que me gusta. Eso es genial, cariño. Estoy realmente feliz por ti. Has trabajado duro en esto y mereces alguna recompensa. ¿Qué te parece salir a cenar para celebrar? Acababa de sugerir eso. Déjame ir a cambiarme. Fuimos a uno de los mejores restaurantes de la ciudad, luego regresamos a casa y hicimos el amor. Mi último pensamiento fue llamar al abogado por la mañana y comenzar los trámites de divorcio. Cuando ella recibió el cheque de anticipo en sus manos, supe que me esperaba una historia. A la mañana siguiente, en el trabajo, llamé al abogado, y él dijo que prepararía los documentos y los presentaría al día siguiente. Ella sería notificada al día siguiente. Esa mañana, antes de salir de casa, hice varios discos de Claire y su amiga en nuestra cama y envié uno al abogado. Planeaba esperar un poco antes de hacer algo con los otros. Alrededor de las 11 a.m., ella me llamó. Hablaba muy calmadamente. Veo que me has descubierto. Tu paquete llegó, Mitch, y lamento que nuestro matrimonio haya terminado de esta manera. Iré a mi abogado y pelearé contigo por una parte de mi libro. Para cuando regreses del trabajo, me habré mudado. Mi abogado me dice que tengo muy buenas posibilidades de obtener una parte del libro, pero puedes discutir eso con tu abogado. Adiós, Claire, creo que todos los contactos futuros deberían ser a través de nuestros abogados, así que buena suerte con tu vida. Colgué antes de que pudiera responder. Ahora quedaba una cosa más por hacer, y tenía que suceder después del divorcio. Tenía que enviar una copia del disco a sus padres. Era solo un pequeño acto de venganza, además de cualquier ganancia financiera que esperaba obtener de su libro. El divorcio tardó alrededor de 6 meses en finalizarse. Hubo muchas negociaciones entre abogados, pero al final, obtuve el 40% de las ganancias de su libro, ya que la financié y la apoyé durante la mayor parte de su investigación y escritura.
terminé con más de $250,000 de mi parte, ya que el libro se convirtió en un éxito de ventas e incluso encabezó las listas de ventas durante un mes. El profesor Hill fue expuesto por su esposa, y a pesar de su permanencia, la universidad lo obligó a renunciar o de lo contrario harían públicas sus indiscreciones. Él estuvo de acuerdo y renunció. Un año después del divorcio, estaba cenando solo en un restaurante local cuando escuché una voz familiar. ¿Puedo sentarme contigo? Miré hacia arriba y vi a Claire parada allí, mirándome expectante. Se veía muy atractiva y bien vestida, tal como esperaría de una exitosa autora de bestsellers. Poniéndome de pie, la invité a sentarse. ¿Cómo has estado, Claire? Ha pasado un tiempo, y te ves muy bien. Estoy bien. Estoy trabajando en una nueva novela, dijo con una sonrisa. Y esta vez, no planeo compartir nada contigo. Riendo, le respondí, no tengo dudas de que será un éxito. Era gracioso que pudiera estar tranquilo con mi ex esposa ahora, después de que el torbellino emocional que fue parte de nuestro divorcio hubiera pasado hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo han estado las cosas para ti? ¿Algunos nuevos intereses románticos? No, solo citas casuales, pero nada serio. No tengo prisa por volver al ruedo. ¿Y tú? Ella parecía ligeramente pálida ante mi comentario, pero continuó con una sonrisa. Estoy soltera, al igual que tú, sin intereses románticos. ¿Qué pasó con Eileen? Parecía reacia a responder, pero después de una pausa, confió algo. Mi aventura con Eileen duró solo unos meses, la novedad pareció desaparecer, y terminamos. No he estado con nadie desde entonces. Debo admitir que, mirando hacia atrás, me doy cuenta de lo que perdí cuando nos separamos, y lamento mucho que haya terminado así. Tal vez lo lamento también, pero la confianza se pierde tan fácilmente y es tan difícil de recuperar. Todavía estoy enojado contigo por enviar ese disco a mis padres. Recién ahora están empezando a acercarse y hablar conmigo de nuevo. Supongo que solo quería venganza por cómo me trató. A menudo me he preguntado, dijo ella, ¿cómo te enteraste de mi indiscreción con Eileen? Me ha molestado porque traté de evitar que te enteraras hasta que el libro fuera una realidad. Hice una pausa por un momento para recordar ese momento en que empecé a sospechar y aún me sentía desconcertado mientras respondía. ¿Recuerdas esa fiesta en la casa del decano? Creo que fue hace un par de años, durante las vacaciones de Navidad. Sí, lo recuerdo, pero no recuerdo haber hecho nada allí que involucrara a Eileen. Entonces le conté sobre mis sentimientos hacia el profesor siendo un mujeriego, sobre hablar con la esposa del profesor, Jan, y sobre su reacción al hablar nosotros dos. Esa reacción, combinada con el hecho de que Jan ya había atrapado al profesor en un romance anterior, nos hizo sospechar que había algo más secreto en su reacción a nuestra reunión que solo mentoría sobre un libro. Y pensamos que de alguna manera no querían que habláramos juntos. Claire pareció sorprendida antes de responder. Por lo que recuerdo, reaccionamos de esa manera porque Randy y yo habíamos estado hablando durante un tiempo y nos olvidamos de ustedes dos. Ocurrió porque de repente nos sentimos culpables por descuidarlos. No estábamos involucrados en una aventura y ciertamente no estábamos preocupados por ustedes dos hablando juntos. De todos modos, le dije, como malinterpretamos esa reacción, contratamos a un investigador, quien descubrió el romance del profesor con una estudiante pero no encontró evidencia de que tú y él estuvieran involucrados. Subsecuentemente, como aún tenía sospechas, escondí unos grabadores y capturé tu aventura con Eileen. Entonces, irónicamente, tu reacción inocente y la del profesor al hablarnos juntos llevaron al descubrimiento de dos aventuras y la disolución de dos matrimonios. ¡Qué extraño!